un doctor en químicas, precisamente investigador en TIMAC Agro, que se llama Roberto Balgorri Erisoain y que nos va a hablar sobre la bioestimulación de alta tecnología, ¿de acuerdo? Cuando quieras haces tu presentación y tienes 10 minutos porque si no, nos ponemos un café. Bueno. Muchas gracias a todos. Bueno, pues se ha colado un químico, entre tanto ingeniero, y espero, bueno, que os queden 2 o 3 conceptos bastante claros. Aunque el título era bioestimulación de alta tecnología, en realidad nos vamos a centrar en los ácidos húmicos y sí que quiero que queden 3 conceptos claros. Primero, que los ácidos húmicos, lejos de estar banalizados, son imprescindibles para la fertilidad del suelo, son imprescindibles. Segundo, que estos ácidos húmicos, además de su efecto nutricional, por todos conocidos, tienen un efecto bioestimulante, activan las fitohormonas en la planta. Y tercero, que ácidos húmicos hay muchos, hay muchísimos, pero que debemos buscar un ácido húmico de calidad. Y tenemos estándares suficientes, estudiando su estructura, para ver la calidad de estos ácidos húmicos. E incluso tenemos otra serie de estándares que podemos utilizar en su estudio. Digo que los ácidos húmicos son imprescindibles para la fertilidad del suelo. Los ácidos húmicos son el nexo de unión entre la parte inanimada del suelo, la parte mineral, y la cubierta vegetal, la parte viva. Bien, son tan importantes que el crack del 29 en Estados Unidos vino precedido porque la materia orgánica, los ácidos húmicos, las sustancias húmicas, se agotaron después de tanto cultivo, de tanta cubierta cerealística, en la cual no hubo reposición de esos ácidos húmicos. Se agotó y fue el preludio del crack del 29, de la gran crisis de los Estados Unidos. Así que son altamente importantes. La clasificación de los ácidos húmicos es una clasificación operacional, es cierto, y hasta cierto punto arbitraria. Podemos ver cómo los ácidos fúlvicos son solubles en medios ácidos y los ácidos húmicos son solubles en medios alcalinos. Pero desde el punto de vista tanto ecológico como edáfico tiene su significancia, ya que en suelos ácidos vamos a tener la fracción de ácidos fúlvicos disponible y solo esa fracción. En los suelos alcalinos vamos a tener tanto la fracción de ácidos fúlvicos como de ácidos húmicos, y en los suelos alcalinos sódicos y que sean muy salinos vamos a tener solo la fracción de los ácidos húmicos, la fracción marrón, que es la más estable en esas condiciones. ¿Pasas, por favor? Bien, se ha estudiado mucho sobre la estructura de los ácidos húmicos. Se ha visto desde que eran macromoléculas, se ha estudiado su comportamiento como macromoléculas, polielectrolitos, ovillos estadísticos, agregados micelares posteriormente y finalmente como entidades supramoleculares. Finalmente hemos visto que la naturaleza es más compleja, gracias a Dios, que toda la simplificación que nosotros intentamos hacer para comprenderla. Y hemos visto, la siguiente por favor, que el comportamiento de los ácidos húmicos pues va desde cadenas macromoleculares en los ácidos grises hasta entidades supramoleculares en los ácidos fúlvicos y que es una función de su tamaño. Hemos dibujado estructuralmente en 2 dimensiones los ácidos húmicos. Posteriormente hemos cogido estas estructuras, matemáticamente las hemos arrugado y hemos creado modelos tridimensionales con su funcionalización intrínseca. Incluso posteriormente, con ayuda de modelizaciones moleculares, hemos llegado a ver esas entidades supramoleculares que posteriormente vamos a poder funcionalizarlas para hacer unos productos altamente tecnológicos y que funcionen en el campo como verdaderos bioestimulantes. Bien, pasando a la acción de los ácidos húmicos, podemos ver que han funcionado siempre como acondicionadores de suelos, regulando el pH, dando estructura al suelo, reteniendo agua, pero nosotros vamos a centrar en los efectos directos que tienen como bioestimulantes.
cómo son capaces de regular las fitohormonas, de activar los caminos metabólicos regulados por las fitohormonas. Siguiente. Bien, para ello hemos trabajado con ácidos húmicos libres de fitohormonas. Este ácido húmico hemos visto que está libre de fitohormonas. Siguiente. Y hemos comprobado cómo tenemos un incremento en el ácido indolacético que produce tanto en la raíz y que posteriormente se trasloca a la hoja. De tal manera que con trabajos con distintos inhibidores de estas fitohormonas hemos visto un aumento también en el óxido nítrico, siguiente, que provocaban unos cambios estructurales en la raíz, aumentando las raíces secundarias y los pelos absorbentes. Y hemos comprobado finalmente con el uso de estos inhibidores la cadena lógica de cómo se va incrementando cada uno de estos fitorreguladores. De manera que al final, siguiente, hemos obtenido incluso un aumento en una de las señales que creemos que pueden ser el desencadenante de toda esta cadena ordenada de incremento de fitohormonas, que es el incremento de la ATPasa. Hemos visto que hay señales que posteriormente se traslocan a la hoja, como es los nitratos, ya descrito por Sakakibara, que lo que hacen es provocar un aumento de la traslocación de citoquininas en hoja con el resultado final de un mayor crecimiento de la parte aérea. Siguiente. Siguiente, por favor. Sí, siguiente. Finalmente, se observa que con esta traslocación de citoquininas hay también una traslocación de los macronutrientes principales en la fertilización de la planta. Siguiente. Bien, con todo ello vamos desgranando un poco el puzzle de cómo funcionan estos ácidos húmicos a nivel de bioestimulación. Siguiente. Y si tenemos que en la parte aérea está ya totalmente descrito cómo esta señal de nitratos va a aumentar las citoquininas. Siguiente. Aumenta el nivel de cloroplastos, con ello una mayor fotosíntesis y, por tanto, un crecimiento mayor de la hoja, hemos descubierto que el ácido húmico provoca un incremento en el óxido nítrico. Posteriormente, este incremento induce un aumento de indolacético, de etileno y finalmente, de ácido abscísico. Como conocéis, el ácido abscísico es un ácido que en las hojas tiene un efecto de cierre estomático frente a estreses abióticos o incluso bióticos, pero en la raíz tiene un efecto totalmente opuesto. Está descrito que aumenta la conductancia hidráulica de la raíz, es decir, abre las acupurinas, que son esas estructuras proteicas que cierran y abren el paso del agua y los nutrientes por el sistema simplástico y regulan el gradiente osmótico y de esa manera abren todo el canal por el cual va a subir el agua y los nutrientes. Siguiente. Bien, para medir cómo estaba involucrada la cantidad del aumento de esta fitohormona, el ABA, con la conductancia hidráulica, volvimos a hacer un trabajo con inhibidores, siguiente, en el cual descubrimos que según iba aumentando el nivel de ABA, aumentaba efectivamente la conductancia hidráulica. Y cuando éramos capaces de inhibir el ABA, esa conductancia hidráulica efectivamente se veía inhibida. Siguiente. De manera que al final hemos conseguido liberar la última pieza de nuestro puzzle, que nos dice que el aumento de indolacético incrementa el aumento de óxido nítrico incrementa el indolacético, incrementa el etileno, incrementa el ABA, se abren las acupurinas, sube hacia la parte aérea nutrientes y agua, entre ellos los nitratos, hay una traslocación de citoquininas y finalmente tenemos un aumento en el peso de la planta. Una vez visto esto, nos queda, sin embargo, desentrañar, que es en lo que estamos trabajando ahora, cuál es la señal, la primera señal que produce el ácido húmico en la raíz. ¿Son los radicales libres o son la ATPasa o un incremento en la ATPasa? En todo caso, vuelve al anterior, por favor. Cuando hablamos de ácidos húmicos, normalmente la analítica que
que incluso la Administración nos exige es el extracto húmico total, el porcentaje de ácidos húmicos y porcentaje de ácidos fúlvicos. Quien se mete un poco más a fondo analiza el contenido de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, que esto en realidad nos da muy poca información sobre la calidad de nuestro ácido húmico. Tenemos otra serie de técnicas, como puede ser infrarrojo, resonancia magnético-nuclear de protón o de carbono, técnicas que se han utilizado desde hace muchísimos años con los ácidos húmicos, más de 20 años llevan utilizándose, y que nos pueden dar una idea de la funcionalización de los ácidos húmicos, de cuántos grupos carboxilo, cuántos grupos fenólicos tiene, cuál es la condensación aromática que poseen estos ácidos húmicos. Ahí reside la calidad de los ácidos húmicos. Siguiente, por favor. Por fluorescencia podemos ver la humificación de estos ácidos húmicos. No es lo mismo un ácido húmico fresco, un ácido húmico joven, que un ácido húmico que ya sea maduro, que esté estabilizado dentro de la materia orgánica. Por este tipo de técnicas de fluorescencia también podemos ver la funcionalidad, podemos deconvolucionar picos y ver cada una de estas estructuras que nos dan la calidad de los ácidos húmicos. Y finalmente podemos hacer el ensayo que al final nos da la calidad real del ácido húmico. Es decir, vamos a hacer un ensayo biológico, vamos a coger plantas, vamos a tratarlas con un ácido húmico conocido, vamos a tratarla con una batería de ácidos húmicos, vamos a poner un control negativo sin ácido húmico y vamos a ver cómo evoluciona el peso seco tanto de la parte aérea como de la raíz. Siguiente. Nosotros en la empresa tenemos una colección de 50 ácidos húmicos, totalmente caracterizados. La última caracterización que hemos hecho es precisamente ver cuál es el rendimiento del ácido húmico, ver si verdaderamente funciona. Y vamos a elegir los que tienen una mayor acción bioestimulante. También quiero indicar que no solo cuando se fabrican productos con ácido húmico, la bioestimulación es lo más importante. Muchos de ellos tienen una cantidad de insolubles importante. Si están destinados a fertirrigación, nos van a taponar los goteros. Hay muchos índices de calidad para utilizar los ácidos húmicos, unos más importantes que otros y otros casi limitantes. De manera que, además, si cogemos un ácido húmico de calidad, podemos funcionalizarlo. Podemos hacerlo reaccionar con un precursor hormonal. Y al final lo que conseguimos es que estos ácidos húmicos, en contacto con la raíz y los ácidos orgánicos que liberan la raíz, se disgreguen y esos precursores hormonales acaben yendo a las zonas diana para que bioestimulen los procesos metabólicos que nos interesen, tanto en el suelo como a nivel foliar. Y esta es la tecnología que a día de hoy nuestro laboratorio de I+D y de desarrollo está aplicando a los productos de Timac Agro basados en ácidos húmicos de calidad, alta tecnología. Muchas gracias.